Hola, pues estamos aquí, el primer vídeo podcast que vamos a grabar en este Outono Codas. Y hoy tenemos cuatro invitados que os paso a presentar. Aquí tengo a Óscar Avendaño, que entre otras múltiples actividades, hoy está en el Outono Codas porque va a presentar su libro Lo tengo en vinilo. Efectivamente. También tengo al Caníbal de Tiki Fantos, que actuará esta noche en este escenario que tenemos justo detrás. ¿Qué tal, Caníbal? Muy bien. Muy bien. Tengo a Fran Villasenín, que junto con Martín Riquela y Javier Freire es organizador del Outono Codas Festival desde su primera edición. Hola, Fran. Hola. Y por último tengo a Jorge Payares, director de marketing de Bodegas Martín Codas, que es algo más que el patrocinador del evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, antes que nada, hoy hemos venido a hablar de tu libro. Este es el chiste que más veces me han hecho desde que he sacado el libro. Sí. Y sí, eso y el otro muy bueno que es cuando de repente me dicen, lo tengo en papel. Y pues son dos chistes recurrentes que, bueno, a ver, yo agradezco el chiste, pero ya... O sea, no es por ti, de verdad, pero... No, aparte, ayer coincidimos en otra presentación y te dije que lo leí en digital. Efectivamente. Así que la segunda parte no funcionó. Bueno, la primera frase del libro es increíblemente escrito un libro. Sí. Sí, bueno, por eso, porque yo no tenía ninguna intención de escribir un libro cuando empecé a escribir esto. Yo pensaba en hacer como unas entradas para un posible podcast. Cuando llevaba como 15 o 16 capítulos escritos, me di cuenta que un podcast. He dicho podcast, quería decir un blog. Yo quería hacer como un blog y tal. Me di cuenta que los blogs ya no los lee nadie, que han sido sustituidos precisamente por podcasts, y ya no le veía mucho sentido estar publicando esto en tal. Y ahí le encontré, al releerlo, porque no empecé cronológicamente, no empecé en el orden en el que aparecen ahora en el libro, sino que empecé por capítulos sueltos, porque mi idea era eso, hacer cosas independientes. Pero me di cuenta que había una cierta narrativa juntando todo aquello. Y decidí que a lo mejor podía convertir aquello en un libro. Lo intenté porque dije, a ver si soy capaz. Y al final aquello se acabó, convirtió en un libro, y no solamente se ha convertido en un libro, sino que alguien ha decidido editarlo. Con lo cual, sí, increíblemente he escrito un libro, porque nunca he tenido intención de hacerlo. Y antes de seguir hablando de vuestros proyectos personales, vamos a centrarnos en el Outono Codas. ¿Qué vinculación tienes tú y qué significa para ti el Outono Codas? Hombre, pues que es justo antes del invierno. No, a ver, yo el Outono me parece un festival, francamente, de los mejores que hay en Galicia ahora mismo. Y no lo digo porque estén aquí los responsables, lo digo de corazón. Oye, gracias, Frank. Claro, hablamos luego, al salir. No, en serio, me parece de los mejores porque uno de los grandes problemas que veo en los festivales actualmente es que los festivales no suelen tener demasiado criterio artístico. Suelen tener un criterio económico, los grupos que mejor funcionan o los que en ese momento salen apañados de precio, los puedes traer y tal. Y aquí sí hay un criterio artístico, y creo que hay muy pocos festivales en Galicia que lo tengan, ahora mismo. Los ha habido y espero que los haya en el futuro, pero en este momento es de los pocos. Y yo he tocado ya varias veces aquí, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues la verdad es que no sé, pero el año pasado estuviste en estuve el programa del sótano de Radio 3, ¿no? Estuve en el programa del Sótano de Radio 3. Y con Boderex también. Estuve con Boderex el año pasado también. Y estuve una vez con Hendrik Robert hace años sí. también. Ujú. Y este año repites. Año vuelvo a estar con las Mambas Negras. Sí. Con lo cual, pues, ¿qué voy a hacer? Hablar bien del festival. Tampoco, mientras me sigan trayendo, yo no puedo hacer otra cosa. Caníbal, vosotros llegáis desde Cataluña. ¿Qué referencias tenéis allí de Outono Codas? Pues la verdad es que para nosotros es una oportunidad, porque llevamos ahora 20 años tocando y es la primera vez que venimos a Santiago, y me parece increíble que no hayamos podido tener una oportunidad previa de venir aquí, de tocar, porque sí que hemos venido a Galicia, bueno, toda España, tocamos por muchos lados, y digo, hostia, nos llamaron, ¿no? Vimos el cartel un poquito histórico, nos pareció eso, una oferta muy interesante, tal como dices tú, y realmente estamos con muchas ganas, ¿eh? Fran, ¿qué tiene el festival que engancha tanto? Sin duda, este festival tiene algo muy especial porque la gente repite y repite y repite, y ahí crea como una audición y crea casi incluso como una tribu, ¿no? No sé, llamarle los outoneros, ¿no? Pero es un festival que realmente engancha. ¿Por qué?
Bueno, pues porque traemos bandas que nunca actuaron en Santiago, como dijo Caníbal, que fue una bueno, por eso los trajimos, ¿no? Perdón, vamos a volver. Ya empezamos, ya, Amenazan esto con ya volver es y cada mes, una vez al mes venimos. Y como no sabes quién son, pues tampoco. Sí, Somos todos iguales, los sí, cuatro sí. tikis somos iguales. La foto del DNI tenemos una de problemas, pues dices, si tú ya has pasado por aquí, Sí, y sí. somos iguales. Bueno, creo que es la primera banda de surf instrumental que va a tocar en estos 14 años. Y no sé, ¿qué es lo que le engancha? Pues intentamos tratar a la gente lo mejor posible, que estén a gusto, ¿sabes? No sé, que sea una experiencia, que al final es lo que es, ¿no? Es decir, presentaciones de libros para que lo disfruten, las catas, el ciclo de cine. La gente pues se encuentra cómoda y después la selección musical que hacemos intentamos que sea lo mejor, como decía Óscar, ¿no? Y con criterio y eso, que disfrutar, ¿sabes? No pasarlo bien todos. Que sea un mes de disfrute, el mes del Outono Codas. Jorge, te decía antes que lo de Martín Codas con el Outono va más allá del mero patrocinio, ¿no? Hay casi un hermanamiento, no sé qué significa o qué supone para Martín Codas este festival con el que lleva 15 años implicado, 14. Pues fíjate, es el proyecto con el que más años llevamos colaborando, más incluso que los premios de la música Martín Codas. De hecho, yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida, de enganche de la marca hacia Territorio Cultura, con una cultura más moderna, más de vanguardia y más alternativa al mundo más clásico que ya hacíamos hasta entonces. Yo llevo solo 3 años en la bodega, como sabéis, entonces cuando llegué y vi el proyecto, pues digo, vamos a rascar un poco. Y nada, fue simplemente tomar un vino con estos 3 locos y ya entender perfectamente que esto tenía todo el sentido del mundo. Y para nosotros lo que nos gusta es ver cómo crece y sobre todo que sea un festival, como bien dijo Óscar, diferente, alternativo, que nos permite hacer una apuesta por el mundo de la cultura 360. Como dijo Fran, hay libros, hay cine, hay exposición, nos permite encajar el mundo de la gastronomía, el mundo del vino. Entonces, lo que nos gusta es ver cómo va creciendo, cómo cada vez vienen artistas de fuera y cada vez va creciendo más en prestigio y sobre todo en esa comunidad de outuneros, como tú dices. Antes de entrar más al medio del libro, el libro se titula Lo tengo en vinilo. Hay evidentemente ahora mismo una fascinación y casi un culto por el vinilo. ¿A qué se debe ese culto? ¿A la nostalgia, al fetichismo, a la pureza del sonido o a cierto snobismo? Bueno, a ver, yo creo que depende del comprador de vinilo, pero creo que se dan todos los casos. Creo que la nostalgia quizás sea el que menos. Creo que snobismo hay mucho. Creo que mucha gente compra discos simplemente por poder decir lo tengo en vinilo. ¿Sabes? Que no tiene, que a lo mejor lo compran y lo ponen en un marco en la pared y ya no lo vuelven a escuchar en su puta vida. Porque eso me consta que sucede mucho. Yo he trabajado en tiendas de discos y lo he visto muchas veces. ¿Y cuál era la otra opción? El snobismo. El snobismo era esta. ¿La pureza de sonido? La pureza de sonido, por supuesto que también se da, porque no se trata de pureza realmente, no es pureza, pero sí que la calidad del sonido que da un vinilo es distinta a la que... Iba a decir un CD, pero es que el CD ha quedado relegado como a ser el sustituto de la cinta del coche, ¿no? Entonces, si tú comparas un vinilo con un Spotify, es que es abismal, ¿no? La diferencia de sonido. Y nos quedaba el fetichismo. Y el fetichismo, por supuesto, porque en esta época en la que ahora toda la música está disponible a golpe de un clic, o sea, pocas cosas no son encontrables, luego está el fetichismo de tener el objeto, de poseer el objeto. Que hombre, que yo reconozco que para la gente de mi generación, sin ir más lejos, que no estamos acostumbrados a que toda la cultura sea gratis. En aquel momento tener un vinilo implicaba que podías escucharlo cuando tú querías. Y yo creo que se nos ha quedado eso ahí dentro. Y que si no lo tienes, te da la sensación de que un día alguien va a cerrar internet y lo vas a perder todo, ¿no? Fran, tú además de coorganizar el Outono Codas, tienes una tienda Reixa en la que se venden vinilos. Ahí palpa realmente esa fascinación por ese formato. Bueno, a ver, la tienda principalmente es de ropa, pero bueno, discos sí, también vendemos. Pero nos cuesta más, ¿sabes? Porque el mercado del vinilo es de locos. Entonces, como no hay un precio fijado en el vinilo, es muy difícil mantenerse
mantener una tienda de vinilos es casi como acto heroico Sí, son a día héroes. de hoy. No hay un resurgir ahora de vinilo. Pero no puedes competir con la venta online, porque a ti un disco que te cuesta 20 euros lo tienes que vender a X y lo puedes encontrar en un área comercial pues a 19. En Amazon, sin ir Claro, más lejos, ¿no? entonces el cliente lo ve en tu tienda y piensan que lo estás estafando. En cambio, los libros pues sí que están fijados el precio. Entonces ahí sí que es una competencia sana y porque tú ahí te caracterizas por hacer una buena selección de libros y ser un buen vendedor y leer de esos libros y aconsejarlos. La música es más complicado porque hay tantas variaciones, es difícil. A mí me encantaría tener media tienda llena de vinilos, pero es insostenible. ¿Los tikis publicáis en vinilo? Sí, sí, sí. Desde luego. Y de hecho vendemos 5 veces más vinilo que CDs. Es el objeto que más vendemos. Por todas las razones que tú comentabas antes, se les suma el hecho de, normalmente nosotros vendemos a través de distribuidoras, etc., tiendas, pero también mucho en nuestros conciertos. Y entonces es cuando se hace un objeto un poquito en recuerdo, ¿no? De la experiencia, de hostia, he visto a esta banda, me ha gustado, encima el vinilo mola, estéticamente salen ellos, parece una portada de cómic, me lo llevo. Y realmente es lo que más vendemos, vinilos de todos los discos, llevamos acá 8 discos y los 8 están editados en vinilo y los 8 se han tenido que reeditar varias veces porque es lo que compra nuestro público. Sí, a mí, perdona que a colación de lo que dice él, yo con mi banda, con los Boderex, nos pasa una cosa similar. Nuestra discográfica, que era Family Split Recordings, no editaba CDs, solamente editaba vinilos exclusivamente. Y cuando ya se agotó la tirada inicial y la reedición del primer disco, nos dio permiso para editar nosotros en CD si queríamos. Y nosotros nos frotábamos las manos diciendo, va, con lo barato que sale publicar el CD, lo voy a vender en los conciertos como rosquillas. Pues nos los comimos. Tardamos años en liquidar 200 copias en CD, mientras que los vinilos volaban. Tal cual. Y yo creo que es precisamente por eso. De hecho, hubo nuestro cuarto disco, lo que hicimos fue hacer un poquito un mix viendo esto, por darle el plus, y dentro del vinilo había un CD. Sí. O sea, la versión en CD. Eso yo lo hago Eso que mucho, tú dices, sí. por lo poco que costaba más, le dábamos la excusa de, oye, el vinilo tienes el objeto, el CD, quizá en ese momento, hace 10 años, pues te va bien para el coche, para lo que sea, pero al final luego lo seguimos editando sin el CD y nadie se quejó ni nadie lo Sí, echó en falta. esto lo hacía yo y cuando me preguntaban, ¿no? Porque llevabas el vinilo a la venta y te preguntaban, oye, ¿no lo tienes en CD? Y dices, sí, sí, es un CD que lleva vinilo de regalo. Y entonces podías vender los dos formatos, o un CD que lleva vinilo de regalo o un vinilo que llevaba un CD de regalo. Sí, sí. Pagabas lo mismo. Oye, Caníbal, si a Óscar le han hecho 1000 veces el chiste de que ha venido a hablar de tu libro, no te quiero preguntar las veces que te han hablado a ti o que te han hecho el chiste por la máscara, ¿no? Pero no me resisto a preguntarte si es por timidez, por discreción, por haceros los interesantes o porque os permite cambiar los componentes del grupo sin que se entere. Es porque somos así. Si la gente que nos vea va a Wikipedia, por ejemplo, explica nuestra historia. Sí. Entonces, tú lo sabes porque te has documentado, ya lo sé. Entonces, la cosa es que... Es una historia muy larga. No, yo te hago el mini resumen. Vivimos hace 250 años en Hawái, había el rey Kamehameha, era un déspota, no le gustaba la música, no le gustaba el cachondeo. A nosotros, obviamente, sé que nos gusta. Nos tiró el volcán, te quedas así, no os tiréis a volcanes, no lo hagas, no lo recomiendo. Entonces hubo un explorador inglés que con una especie de libro mágico hawaiano y que gracias al gran dios Tiki nos resucitó. Entonces, la cosa es que el trato es, vale, te devuelvo la vida, eso es lo que dice el gran dios Tiki, pero a cambio tienes que ir por todo el mundo dando conciertos y ganando adeptos para su iglesia. Y yo cada día 30 de cada mes tengo que mandar un Excel, he hecho tantos conciertos y he ganado tantos adeptos para ti. Si el Excel sube bien, contento. Si el Excel va mal, se enfada, nos quita poderes y nos toca pues grabar un disco nuevo para volver a hacer más conciertos, para volver a ganar adeptos. O sea que luego te voy a pedir que firmes en un papel, ¿vale? Conforme te has convertido en adepto. ¿Vale? ¿Cómo se lleva el dios Tiki con el vino? Joder. Si te gusta el cachondeo, te gusta el vino. Es así. A nosotros nos gusta el vino con comida, acompañado. Creemos que es el match perfecto. Cuanto más vino y más comida, más felices somos, siempre.
Oye, Jorge, no sé si era casualidad, ayer tuvimos una presentación con Óscar y había vino de por medio, hoy vuelve a ser el vino también protagonista. Sin embargo, todavía la relación entre vino y música, sobre todo entre vino y música en directo, el vino no está muy presente en los festivales, no está muy presente en los conciertos. ¿Crees que eso es reversible? ¿Crees que eso a largo plazo puede establecerse una relación de tú a tú? Es más, yo creo que eso ya está cambiando. Es un poco como lo que decíais, el símil del consumo de mundo de la música. Está pasando con el mundo del vino. ¿Qué pasaba antes? Que el vino parecía que para consumirlo había que entender. Entonces no pegaba mucho con lo que supone estar en un concierto, que estás disfrutando, más suelto, menos, bueno, pues eso, más disfrutón. Ahora es al contrario, ahora estamos con un consumidor, un nuevo consumidor, que lo que valora el vino es simplemente me gusta o no me gusta. Y dentro de eso el vino blanco encaja todavía más, porque bueno, pues somos más refrescantes, somos más, nuestra estética o nuestro storytelling es mucho más acercado al mundo de la música, al mundo de la cultura. Vosotros sabéis, nosotros con unos espumosos vamos a los festivales y realmente estamos teniendo un éxito tremendo. Entonces, cuesta, lógicamente, porque vienes de unos estereotipos muy marcados, pero poco a poco y progresivamente se empieza a ver más consumo de vino en festivales, en conciertos, incluso en el mundo de la noche. ¿Qué vino le recomendarías al Dios Tiki? Uf, esa es Cuidado, buena, esa es buena y complicada. A ver si se va a enfadar el Puedes Dios ganar Tiki. muchos puntos. A ver si se va a enfadar Te el Dios tira el Tiki. volcán, Que el salga tío, bien, tenemos. como aciertes, triunfas, te lo digo. Pues mira, nosotros tenemos un vino que hacemos con un viñedo que está justo en la desembocadura del río Umia con la ría de Arousa, ¿vale? Y entonces ahí baten un poco lo que es la ría, poco, porque no somos de olas tan surferas como las de Hawái, pero para nosotros, para lo que es el mundo del vino, ya es muy diferente y muy espectacular. Y hacemos un vino de una edición muy pequeña, pocas botellas, que se llama Martín Codas Arousa. Pues seríais eso porque es la frescura, la salinidad, que es lo que se espera en los vinos de Rías Baixas, en este caso sería extrema, como sois vosotros, y sobre todo sería rompedor y distinto. Como yo. Así que Perfecto. Tiki Fantos y Martín Codas Arousa. Guapísimo, luego me lo apunto. ¿Le gusta el dios? Sí, seguro. Oye, Fran, hablábamos antes, ¿no?, de las singularidades y de las potencialidades de este festival. Resúmenos un poco, ya ha empezado el festival, esta edición, ya hemos avanzado, pero bueno, ¿qué destacarías de lo que nos queda por ver en este Outono Codas? Y por escuchar, por supuesto. Pues bueno, hoy los Tiki Phantoms y Mambas Negras, que es un proyecto que hace... Bueno, dilo tú mejor. Que hace un año que existe. No, No, no. hacemos, es verdad, es una banda, es todo lo que hemos podido acercarnos a ser un grupo tributo sin tener que hacer el ridículo de ser un grupo tributo, ¿no? Entonces lo que hacemos es versiones de canciones que aparecen en bandas sonoras de películas de Quentin Tarantino. Mola, Sí, mola. es como una idea Buen concepto. genial que tuve yo un día. La tuvo otro, cállate. No, sí, y que está guay. A mí me parece súper divertido como músico y creo que al público le funciona muy bien porque, como me decía un amigo una vez, lo bueno de este grupo es que no tienes que saber de música. Con poner la tele de vez en cuando ya conoces las canciones. No, y será la apertura para Shannon and the Clans, que aparecen en la banda sonora de los hermanos Coen de la última película. Entonces va a ser un día muy, muy cinéfilo, ¿no? Música y cine ahí muy, muy ligadas. Y al día siguiente tenemos dos bandas británicas, los Fusilis, que hacen un fiestón tremendo. Óscar los conoce porque están en el sello donde graban Boderes, en Ford Records. En el próximo sello de Boderes, efectivamente. Y una banda años 50, los Jape Aces, que yo creo que es de las primeras veces, o si no la primera que van a tocar en España. Y al día siguiente, pues Fantastic Negrito, que ya lleva más de un mes las entradas todas agotadas y nos están volviendo loca la cabeza. Porque cada 2x3 a Martín, a Javi, a mí, si quedan entradas, por favor, no sé qué. Y bueno, es lo que tiene dejarlo todo para el último momento, que hay que comprar las entradas con tiempo. Yo te voy a decir una cosa, a mí esto ya me empieza a agobiar también. Quiero decir que ahora si quieres ir a un concierto tienes que comprar las entradas a 3 meses vista. Digo, pero yo qué sé lo que voy a estar haciendo yo dentro de 3 meses. Pero eso se vende, Óscar, Igual después, bueno, que yo soy vendedor. Ahí me callo ya. No te preocupes, todo se vende en esta vida. Pero tiene un punto, ¿eh? En Barcelona me ha venido a la cabeza un cine que se llama Fenómena, Sí. que está basado en los cines de antaño, ¿no? De Moqueta Roja, todo allí
perfecto, y no puedes entregar las entradas anticipadas. Tienes que ir antes, hacer cola, sin entradas numeradas. Qué guay. O sea, si te gusta el cine, tienes que ir allí, y además pasan películas nuevas y películas clásicas de todos los tiempos. Pero tiene este punto de ¿qué va a pasar? ¿Voy a llegar? ¿No voy a llegar? ¿Voy a pillar sitio? Y a veces está bien un poquito de esta incertidumbre. Óscar, tenemos que marcharnos, que tienes la presentación del libro dentro de nada, de 40 minutos, pero antes hemos hablado de por qué hiciste este libro, pero no hemos hablado de qué va el libro, qué cuenta el libro, porque no es un libro atípico, no es el típico libro de los 90 discos que tienes que escuchar antes de morirte, es un libro que tiene una estructura y un desarrollo cuando menos singular, que a mí me parece quizá, bueno, está muy bien escrito, pero me parece ese planteamiento me parece un punto que le da un punto de originalidad excepcional y que lo convierte en casi único. Claro, a ver, a mí precisamente si algo me parece que merece la pena del libro es ese acercamiento a la música que hago, porque es un poco distinto a lo que yo había leído antes. Porque yo cuando hablo de 90 discos, básicamente, que me han, digamos, marcado la existencia, ¿no? Yo llevo escuchando música desde que era un niño y mi vida la puedo contar en discos. Y básicamente es lo que he hecho. O sea, tú cuando escuchas un disco que escuchabas a los 15 años, en el momento en el que lo escuchas, recuerdas perfectamente con quién estabas, la novieta que tenías, los amigos con los que quedabas, el bar al que ibas, recuerdas los olores, recuerdas todo, mientras lo estás escuchando. Y de esa manera, con música, puedes contar toda tu vida. Y yo lo que he hecho es narrar mis recuerdos asociados a cada disco. De tal manera que, y esto me gustó muchísimo, hay gente que no conozco de nada, gente que me ha escrito, gente que no conozco personalmente, que me dice, tío, no te conozco de nada, pero has contado mi puta vida. En tu libro has contado mi vida. Lo que pasa es que la mía era con otros discos, pero es exactamente igual. Y porque al final yo creo que la vida de todos tiene unos puntos en común que son muy obvios, ¿no? Todos tenemos los mismos anhelos, ¿no? Todos nos enamoramos, todos se nos mueren nuestros padres, todos. Entonces es como que vas coincidiendo en diferentes momentos. Todos tenemos amigos en la adolescencia, todos hacemos las mismas tonterías. Y eso es un poco lo que yo quería narrar en el libro, los recuerdos que me trae cada uno de esos discos. De hecho, yo lo que hacía era, me ponía cada disco y escribía sobre él. O sea, escribía los recuerdos que me venían escuchando cada canción. Al principio lo hice muy largo porque me venían muchos recuerdos y al final pues lo empecé a recortar y lo dejé como en la mitad de lo que tenía escrito porque me parecía que era mucho más ágil y que el otro era un poco reiterativo. Pero bueno, este es el acercamiento que le di y que me parece lo más interesante, sin duda. El resto ya que te guste como lo he escrito, lo agradezco mucho, pero eso ya lo tiene que juzgar cada cual. Bueno, pues nada, nos vamos, que tenemos que ir a tu presentación. Venga. Dentro de media hora tenemos la presentación del libro Lo tengo en vinilo, de Óscar Avendaño, y dentro de una hora a los Tiki Phantom en este escenario del Enrique Lacroix. Eso es. Seguiremos atentos a toda la programación del Outono Codas, que podéis seguir en outonocodasfestival.com. Y Jorge, por supuesto, muchísimas gracias por apoyar la cultura y por apoyar este festival en particular. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por hacerlo posible.